Hola a todos, muy buenas tardes o noches. Soy ADR y estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Radio Chicoloapan para compartirles la cartelera colectiva de actividades en Chicoloapan del próximo fin de semana. Comenzamos recordándoles que la cartelera se divide entre actividades que organizan ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, actividades que organizan las escuelas, convocatorias, actividades del gobierno municipal y también actividades del gobierno estatal y de otros municipios. Bueno, pues vamos a revisar el primer bloque que corresponde a lo que se programa de acuerdo con organizaciones, asociaciones, colectivos y ciudadanos. Tenemos que Protección y Bienestar Animal de Chicoloapan, Asociación Civil, invita a la jornada de esterilización canina y felina a bajo costo que se va a realizar en el barrio Tlatel el próximo domingo 25 de junio. Para los interesados en sacar una cita para su mascota, pues hay un número de WhatsApp que es el que aparece 55 30 43 63 18. Entonces, recuerden, domingo 25 de junio en el barrio Tlatel. Esterilización a bajo costo. Seguimos avanzando y tenemos que ya se sigue la cuarta marcha del orgullo. Y ahí no dice la fecha, pero dice el 2 de julio. Bueno, de eso ya estaremos hablando más la próxima semana. Vamos al apartado de escuelas. Como saben, pues ya están cerrándose todos los ciclos escolares. Entonces, en este caso, el Centro de Educación para Jóvenes y Adultos Revolución Turno Matutino invita a la exposición anual de fin de cursos. Que se va a llevar a cabo el día 7 de julio de 9 a 2:30. La entrada es libre y bueno, también está el turno vespertino, igual del Centro de Educación para Jóvenes y Adultos Revolución, quienes van a realizar su exposición de fin de curso el día lunes 3 de julio a partir de las 3 de la tarde. También la entrada es libre. Y bueno, tenemos que la Escuela de Artes y Oficios de Chicoloapan va a ofrecer algunos cursos y algunas asesorías en ese periodo. Tenemos que el día 26 de junio va a haber una asesoría gratuita en cuidado de cejas y pestañas. El día es un curso del 3 al 13 de julio de masaje sueco. También del 3 al 13 de julio, pero no en el Edallo, sino en Ara 3, extensiones de pestañas y cabello. Por último, en ese mismo lugar, en Ara 3, uno de manicura y pedicura. Estos tienen un costo de 80 pesos. Seguimos avanzando y tenemos para los que están buscando escuela para sus hijos o para ellos mismos, preparatoria. La Prepa 55 tiene su convocatoria abierta donde acepta estudiantes con o sin examen Comipems. Hay que entrar a la página prepa55.mx para llenar el registro. Por supuesto, si les interesa, si es que llegase a haber todavía lugares en turno matutino, entre más pronto se inscriban, pues mejor. Porque si no, después ya solamente hay lugar en el turno vespertino o los canalizan a la Prepa 224 Chocolín. A ver, seguimos. Precisamente la Prepa 224 Chocolín, que se encuentra en Chimalhuacán, muy cerca de la 55, también ya tiene inscripciones para los que quieran estudiar ahí, con o sin examen Comipems. Son escuelas con validez oficial. Además, escuelas todavía no publican algún cartel. Tenemos también que la Universidad Nacional Comunitaria, que ofrece la licenciatura en Derecho, Administración, Desarrollo Local Sustentable y Pedagogía, también ya abrió inscripciones. Y bueno, pues trabaja en una modalidad mixta con dos sedes, una sede que se llama Casa Quetzalcóatl, que se encuentra en Cuautlalpan, y en la Prepa 55. Para los que quieran conocer más sobre esa escuela y ese modelo de trabajo, hay una página unc.visae.org y un número de teléfono.
Seguimos avanzando. Tenemos también que el Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan tiene su convocatoria para hacer el examen diagnóstico el día 20 de julio. Ofrece ingeniería en energías renovables, la nueva carrera en sistemas computacionales y también ingeniería en gestión empresarial. Otra escuela cercana es el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. Y bueno, su registro de ellos, el preregistro se cierra el día 19 de julio. Y ofrece ingeniería en animación digital y efectos visuales, ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería mecatrónica, ingeniería química, ingeniería industrial, así como licenciatura en administración, licenciatura en gastronomía. Si no la ubican, ese tecnológico se ubica en la entrada de Chimalhuacán, digamos que atrasito de la plaza Chimalhuacán. Ahí hay que dar nada más una vueltecita y llegan. Su examen de admisión es el 29 de julio. También el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, que se encuentra entre Coatepec y San Francisco, también tiene abierta su convocatoria. Ellos ofrecen ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería informática, ingeniería electrónica, ingeniería ambiental, ingeniería biomédica, licenciatura en administración, así como arquitectura. El registro se cierra el día 28 de julio y el examen es el día 5 de agosto. Hoy se cierra la convocatoria de la UTN NESA. Ya hasta la quitamos porque pues ya ahora sí que era el último día. Acabamos de actualizar la cartelera. Pero pues si les interesa, recuerden, hoy viernes 23 de junio, último día para registrarse en la Universidad Tecnológica de NESA. La última que tenemos con una convocatoria abierta, es la Universidad Politécnica de Texcoco. Y el examen es el día 18 de julio. Ellos ofrecen ingeniería en logística y transporte, ingeniería en sistemas computacionales, licenciatura en comercio internacional y aduanas, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones con el modelo BIS, ingeniería robótica con el modelo BIS, licenciatura en administración y gestión de empresas también con el modelo BIS. El registro se cierra el día 14 de julio. Con eso hemos concluido la parte que corresponde a las convocatorias que están vigentes en este momento. Vamos a ver ahora qué hay en otros apartados. En esta ocasión, Puertas de Texcoco no tiene nada programado, más que tiene una pequeña campaña donde tratan de buscar seguidores en Instagram, tratan de llegar a un cierto número y si lo logran dicen que van a dar una actividad, van a programar una actividad, pero bueno, no lo agregamos en esta ocasión. Seguimos avanzando un poquito más. Les recordamos que el gobierno de Chicoloapan lanzó lo que le llaman la caravana de servicios públicos en tu colonia para trámites y pagos, que pues medio entiende que intentan facilitar para que las personas puedan hacer trámites sin necesidad de ir hasta el Palacio Municipal o a sus diversas oficinas. Y bueno, ya hay un calendario de fechas. Por ejemplo, ahorita están en la central de abastos de Chicoloapan hasta el 2 de julio. Después se van a ir a Plaza Soriana del 5 de julio al 9. Después al Parque Tlatel Chicoloapan, el nuevo que hicieron. Después al Multideportivo 200 años. Y finalmente a la Clínica Alfa y Omega. Las oficinas que están dando servicios son la Oficialía de Registro Civil número 1, Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, DIF, Coordinación de Ecología, OBDAPAS, INCUFIDE, Secretaría del Ayuntamiento, Catastro, el área de atención a la mujer. Y parece que nada más. Tesorería y bueno, pues si requieren algún trámite, pues ahí está una opción, ¿no? Seguimos avanzando, no hay nada. Nos vamos al gobierno estatal. Concierto de verano, Michael Jackson Sinfónico, por parte de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la OSEM, dirigida por Rodrigo Macías González. Sábado 8 de julio a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Mexiquense del Bicentenario. Bueno, todavía falta un poco de tiempo. Tenemos también que este sábado 24 de junio está el encuentro de bandas, jornadas de rock.
Y pues aquí ya se mencionan las bandas que se van a presentar. Comienza a las 4 de la tarde en el Teatro al Aire Libre. También tenemos que la Orquesta Filarmónica Mexiquense, dirigida por Gabriela Díaz Alatriste, como parte de la temporada número 11, se va a presentar el domingo 25 de junio a las 13 horas. Es un ensamble de cámara. No tenemos todavía el programa, normalmente lo están subiendo un día antes, así que habrá que estar al pendiente. Ahora, ¿qué hay en otros municipios? Bueno, apúntenle por ahí. 5 de julio ya sigue la Feria de Empleo en Chimalhuacán. Una buena oportunidad para aquellos que andan buscando trabajo. Va a ser en el auditorio de usos múltiples de Xochitenco. ¿Y dónde queda eso? Por ahí en el artículo que se publicó en el portal se colocó el mapa para poder llegar a ese lugar. Hay, entre comillas, una parada del Mexibus que está entre comillas cerca. Supongo que de ahí tendrían que agarrar un mototaxi o alguna combi para poder llegar hasta ese auditorio. Recuerden, es un servicio gratuito con atención de 9 a 13 horas el próximo 5 de julio. Hay una página de internet donde se pueden registrar, que es feriasempleo.gov.mx. Bueno, no es que se pueden, se tienen que registrar para poder participar, y también en esa página pueden consultar las vacantes. Cada día van agregando más vacantes. También tenemos que ofrecer un curso de redes sociales como una herramienta para ventas. Es del 1 de julio al 30 de septiembre. Es un curso sabatino que está dirigido a emprendedores del municipio de Chimalhuacán y la zona conurbada a partir de los 18 años. No dice si es presencial. Centro Universitario Chimalhuacán. Bueno, sería cuestión de hablar para tener más información, pero pues siempre puede ser muy útil para aquellos que andan buscando la manera de incrementar sus ventas. Tenemos que el Planetario Digital de Chimalhuacán continúa con sus funciones. Recordemos que el día jueves se presentó Rodolfo Neri Vela, el astronauta mexicano, y ahora el domingo 25 tienen algunas actividades más. Archive el Planetario Digital Chimalhuacán, donde divulgadores experimentados compartirán sus conocimientos con los asistentes del planetario. Es de 12 a 4 de la tarde. También está Viajando por el Cosmos. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a otros planetas? Es una función especial en el domo. Viajes en el universo, de 4 a 5. Sería como que lo más inmediato. Y para cerrar el mes, es que estoy repitiendo. Viajando al espacio. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo en el espacio? Una actividad para asistentes con debilidad visual severa o ceguera. También en ese municipio el colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán organiza 2 rodadas. El día 24 de junio, es decir mañana, realizarán una con destino a Chicolhuapan. Y también tienen otra que será con destino a San Pedro Salustoc. Me parece que es Ecatepec. No estoy seguro, es el día 25 de junio. Esa ya es más larga y es en coordinación con otros colectivos ciclistas. También tenemos que en el municipio de Ixtapaluca como parte del Día Mundial del Árbol, van a hacer una serie de actividades los días 28, 29, 30 y 1 de julio, de 10 a 4 en la explanada municipal. Ofrecerán ecotecnias, tianguis turístico, talleres, adopciones de árboles. Y bueno, aquí tenemos el programa ya más desglosado: plantas medicinales, aromaterapia, herbario medicinal, identifica tu planta mágica, creación de un jardín polinizador y taller de inicio al huerto. Sábado, conexión con los árboles, adopción de árboles, museo interactivo de Renueva, taller de modelado en barro, taller de salsa para plagas. Pues ojalá que en Chicolhuapan el gobierno municipal organizara actividades de ese tipo para fomentar la cultura ambiental que tanta falta nos hace. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión.
También tenemos que en Iztapaluca, ya más inmediato, tenemos una feria de empleo también, que puede ser una opción para aquellos que están buscando trabajo. Es el próximo 29 de junio, de 9 a 2 en el Auditorio Municipal Benito Juárez. También en el portal les colocamos el enlace para que puedan llegar a ese auditorio. Como llegar no está tan difícil, sería nada más la combi esta que los lleva. Me parece que es la que dice Ayotla. Y pues hay una parada en específico y nada más hay que caminar unas cuantas calles. Ahí no está tan difícil como el de Chimalhuacán, que está más cerrado. Bueno, ya casi finalizando, tenemos de Texcoco. Esta imagen no se actualizó, a ver. Quiero ver si ya se actualizó. Vamos a actualizarla. Ahí está. En el centro cultural que está en Huexotla, dice: descubre México a través de su historia, las fiestas de las veintenas, ritos y ceremonias en el calendario indígena del Altiplano Central. Y es el sábado 24 de junio a las 5 de la tarde en calle Aztecas número 3, San Luis Huexotla, en Texcoco. Ahora sí, seguimos acá. Tenemos que se está celebrando el octavo aniversario del Faro de Texcoco. Es del 19 al 30 de junio, de 10 a 8 de la noche, con la entrada es libre. Y pues hay diversas presentaciones que aparecen en esta lista. Sería viernes 23. No, pues ya pasó todo. Sería para el 24 concierto Historia del Rock, capoeira y percusiones el día 27. Clown el día 28. Concierto de guitarras infantiles el día 29. Y un concierto sinfónico el día 30. Y bueno, aquí está lo de la historia del rock, que es mañana 24 de junio. Y aquí ya vienen desglosados los participantes desde las 2 de la tarde y en la última participación a las 5. Con ello concluimos la cartelera y los invitamos a anunciar sus productos y servicios en nuestro Facebook de Tianguis Virtual Chicoloapan Productos y Servicios. Vamos a mencionar algunos. Tenemos que Casa Gus constantemente va publicando los productos que están ofreciendo y las promociones. Tenemos aquí a alguien que está vendiendo un calzado, más calzado, ropa, artículos de belleza, más ropa, más artículos de belleza, más calzado. Y creo que sería el último. Terapia física. También aquí hay un proveedor por si alguien lo requiere. Por aquí están ofreciendo caldo de gallina. ¿Qué más tenemos? Aquí alguien ofrece alambres, ensaladas, tortas caseras. Por aquí hay una promoción de un despacho jurídico. Alguien pone a la venta algunas cosas. Ropa, más calzado, alimentos. Y bueno, los invitamos ahí a anunciar sus productos y con mucho gusto les ayudamos a difundirlos. Bueno, pues por mi parte, pues les agradezco que me hayan acompañado. Soy ADR y pues por acá nos leemos la próxima semana. Y si nos están escuchando en vivo, hoy viernes 23 de junio, les recordamos que a las 8:30 va a estar nuestro compañero Ángel Ortiz con El Momento. En unos minutos subimos el cartel del programa que tiene planeado para el día de hoy. Comienza a las 8:30. Gracias y hasta la próxima.